clase pasada, lo que vamos a ver va a ser algunas corrientes estéticas del siglo XIX-XX, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX, comienzo del siglo XX, la primera mitad, ¿no? Que es la época en la que se desarrollan las vanguardias, ¿no? Las vanguardias, o sea, las corrientes estéticas, artísticas, innovadoras, ¿no? Innovadoras. Bueno, también se van a revisar algunos conceptos, sobre todo relacionados con lo que con lo que es la sociedad, ¿no? Algo de eso también se vio la semana pasada, cuando se menciona que, bueno, hay una idea general que en realidad es dialéctica, es hegeliana, ¿no? La dialéctica del cambio, ¿no? Cambia la materia, cambia la naturaleza, evolucionan, cambia la historia, cambia la cultura, cambia la sociedad, naturalmente también cambia el arte, ¿no? Es una idea hegeliana que pasa al materialismo dialéctico, eh, ¿no? Y bueno, por ahí se va a repetir esa idea, ¿no? Esa idea, ¿no? Se va a repetir esa idea algo, bueno, en alguno que otro por ahí, pensador estético cuando habla acerca del arte, ¿no? Del arte y el cambio social, le llaman, ¿no? El cambio social. Bueno, reflejo de ese cambio social precisamente es la aparición de vanguardias. Vanguardia quiere decir estar adelante, ¿no? Es un término francés, significa estar adelante. Claro, estar adelante en el sentido innovador, no crear una estética nueva, ¿no? Una estética nueva. Bueno, esos planteamientos aparecen hacia la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y sobre todo en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que abundan ahí las vanguardias, ¿no? Aunque las vanguardias, como decimos, ya desde el siglo XIX. Primero voy a compartir aquí. Entro aquí. Voy a borrar esto. Ya. Ya, entonces vamos a empezar con lo primero. Entonces estábamos diciendo que a comienzo, bueno, a comienzo del siglo XX y hacia la segunda mitad del siglo XIX se desarrollan lo que se llama vanguardias, ¿no? Vanguardias. O sea, siglo XIX, siglo XX, ¿no? Y ya dijimos que vanguardia es estar adelante, pero se refiere simplemente al arte innovador que va a aparecer desde la segunda mitad del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Del siglo XX, del siglo XX. Empezando por el impresionismo. Bueno, en realidad vamos a ver algunas corrientes vanguardistas, ¿no? Algunas corrientes, porque en verdad son las corrientes vanguardistas que aparecieron eh, son muchas, ¿no? En realidad son bastantes corrientes vanguardistas. Por ahí que vamos a ver algunas bastante representativas, ¿no? Empezando por el impresionismo, ¿no? El impresionismo se desarrolla en,
en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Algunos por ahí ponen hasta fecha, ¿no? Ponen 1872, ¿no? Que es la época en la que se realiza una exposición de arte impresionista, ¿no? De arte impresionista, ¿no? Ahí es donde aparece, en esa exposición, este famoso cuadro que es Impresión del Sol Naciente, ¿no? Impresión del Sol Naciente. Impresión del Sol Naciente, de Claude Monet, ¿no? Claude Monet. Ahora, ¿qué cosa buscaba el arte impresionista? En principio, no solamente el caso del arte impresionista, pero sobre todo el arte impresionista, uno de los primeros, ¿no? Movimientos de vanguardia, lo que busca es dejar atrás, o de lado el arte que está ceñido a lo clásico, ¿no? Al molde clásico de arte, al molde clásico. Y ese molde clásico de arte viene desde la época del Renacimiento, ¿no? Ya se comentó que el Renacimiento fue la revaloración de la cultura clásica, y parte de esa cultura clásica precisamente fue el arte clásico, ¿no? El arte clásico. Y bueno, pues, ¿no? Eso era lo que imperaba hasta el siglo XIX, ¿no? Eso era lo que había madurado cuando apareció el neoclasicismo en Europa. Entonces, eso se buscaba superar, ¿no? Se buscaba superar o dejar de lado. Ahora, un rasgo básico del arte impresionista, ¿no? Del arte impresionista, un rasgo básico es el uso del color, ¿no? El uso del color y de la luz. El uso del color y de la luz para expresar de manera objetiva la realidad. La realidad, porque el arte impresionista se plantea como estéticamente como un arte objetivista, no subjetivo, sino objetivista. Le interesa representar la realidad, ¿no? Le interesa eso, representar la realidad. Ahora, en el arte clásico, ¿no? En el arte clásico, tema de composición era lo fastuoso, lo significativo, lo grandioso, ¿no? Por ejemplo, la coronación de Napoleón, la muerte de Sócrates, el nacimiento de Venus, ¿no? En mitología, o la libertad guiando al pueblo, ¿no? Como está el mismo de la Eugene Delacroix, un cuadro, ¿no? Cuadros muy significativos, ¿no? Era lo que se perseguía con aquello del molde clásico. Aquí no, el arte impresionista no busca eso, busca representar la vida cotidiana, la vida cotidiana. Gente comiendo en un parque o en un restaurante, o gente en un bar, o pescadores en el mar, ¿no? Como está ahí en Impresión del Sol Naciente, bueno, se supone que ahí son pescadores que están haciendo la faena desde muy temprano. Entonces, ese mundo cotidiano y objetivo es lo que persigue el arte impresionista, ¿no? En concreto, esas son ideas estéticas bastante centrales, ¿no? Ya no interesa la coronación de un rey y el nacimiento de una deidad, sino interesa la gente que está comiendo en el parque, que está en una reunión social, los pescadores que han salido, ¿no? O de repente una calle común de París, etcétera. Eso le interesa, ¿no? Ahora bien, en el arte impresionista también hay una suerte de evolución, ¿no? Que va desde los cuadros más o menos figurativos, ¿no? Como el caso que está ahí, el cuadro de Manet, ¿no? El bar de Folies Bergère, ¿no? Entonces, es figurativo todavía eso, ¿no? Y en lo otro también, ¿no? En lo de Impresión del Sol Naciente también, porque aunque se exagera el uso de los colores y de las sombras ahí, se percibe que hay barcas, se percibe que está el sol dejando su rastro sobre el mar. Todavía es un arte figurativo, pero a partir de ese punto también, dentro del mismo arte impresionista, dentro de otras corrientes vanguardistas, va a haber una evolución hacia el arte no figurativo, a deformar la figura de la realidad,
Dentro del mismo impresionismo, así nace, por ejemplo, el fauvismo, ¿no? El fauvismo ya es la exageración del color, es un color más fuerte, más agresivo. Las composiciones también, ¿no? Más de tendencia a lo abstracto, ¿no? Pero nace dentro del impresionismo mismo. Entonces, también esa es otra idea, ¿no? Poco a poco va apareciendo una idea de arte abstracto, ¿no? Dentro de las mismas vanguardias, dentro del mismo vanguardismo en general, ¿no? Va apareciendo aquí idea del arte abstracto que ya, bueno, hacia el siglo XX va a tener fuerte presencia, ¿no? El arte abstracto, ¿no? Desfigurar la realidad, ¿no? Desfigurar la realidad. Entonces el impresionismo juega con la luz y el color y representa escenas del mundo cotidiano, ¿no? Una calle, unos pescadores, gente comiendo, un bar, ¿no? Como está ahí el segundo cuadro, un bar de la clase media, pues, ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Ya está. Otra corriente vanguardista es el modernismo, ¿no? Que tiene amplia difusión en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, ya hacia prácticamente fines del siglo XX, ¿no? Siglo XX. También el arte modernista, el arte modernista no quiere tanto representar, bueno, el impresionismo quería representar o reflejar el mundo cotidiano, ¿no? Gente comiendo en el parque, por ejemplo, ¿no? El modernismo lo que busca con el arte es invadir la vida cotidiana, que es distinto. ¿Qué cosa hay en la vida cotidiana? Bueno, en la vida cotidiana, bueno, nosotros vemos un jarrón que adorna una mesa, o una mesa misma, o un ventanal, o una puerta. Bueno, la gente de clase media, media alta, bueno, tiene joyas, por ejemplo. Entonces, esas cosas que están en el mundo cotidiano son tema artístico. Entonces, el artista busca trabajar joyas, jarrones, ventanales, cuadros decorativos, ¿no? Con fuerte sentido decorativo, como los que están ahí, que tienen una tendencia hacia lo exótico, ¿no? Como el caso este cuadro estos cuadros de Gustav Klimt, ¿no? El beso, por ejemplo. Cosas cotidianas, una mesa, un jarrón, joyas, ventanales, tapices, de repente cuadros, ¿no? Pero con un fuerte sentido de adorno, ¿no? Porque en el mundo cotidiano, ¿no? Uno pone un jarrón ahí para decorar una mesa, o la misma mesa, ¿no? Hay mesas que son bastante decorativas. Entonces, ese es el sentido del arte modernista, ¿no? El fuerte sentido decorativo, ¿no? ¿Qué es que es de uso cotidiano, pues, ¿no? La decoración es algo cotidiano, dicen, ¿no? Entonces, eso es lo que busca el arte modernista, ¿no? Así inicia el arte deco, o arte decorativo, ¿no? En el mundo modernista. Entonces, los artistas modernistas van a trabajar con madera, con vidrio, por ahí con, no sé, de repente con oro, pues, ¿no? Para hacer joyas, eh, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Van a buscar trabajar con objetos del mundo cotidiano, ¿no? O sea, el arte en la vida cotidiana. Un jarrón, una mesa, una puerta, un ventanal, un cuadro decorativo, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora, esta corriente no solamente va a tener presencia en lo que es pintura, ¿no? Sino también en arquitectura, por ejemplo, ¿no? Claro, si estamos hablando de ventanales, por ejemplo, no solamente la ventana, sino también la construcción, ¿no? Bueno, Gaudí fue un arquitecto, ¿no? Ya se mencionó antes, eh, claro, y se mencionó antes, había una idea que está ahí en la arquitectura, claro, hay un comentario ahí sobre Hegel que iba a ser. Hegel, en el caso de Hegel, habla de distintas expresiones artísticas, ahí si revisan su material, habla de un arte antiguo, simbolista, misterioso, ¿no? En el que destaca la arquitectura en Egipto, en la India, dice, ¿no? Después hay un arte clásico,
¿no? En que hay un trabajo sobre la materia y la forma, ¿no? Se destaca en escultura, ahí está Grecia, Roma, dice, ¿no? Hegel. Y en tercer lugar está un arte romántico, ¿no? Influido por el pensamiento cristiano, ¿no? Se destaca en la poesía, por ejemplo. Dice, ¿no? Ya, bueno, Gaudí fue un arquitecto, pues, ¿no? Un arquitecto e hizo la Sagrada Familia, ¿no? Curiosamente es un arte barroco, ¿no? Barroco, ¿no? Claro. Y ahí se ve, bueno, ahí se ve la influencia cristiana, pero ya en un monumento arquitectónico, ¿no? Arquitectónico. La Sagrada Familia está en Barcelona, si mal no recuerdo, bueno, en España. España. Ahí está. Vamos a pasar. Otra corriente vanguardista importante es el cubismo, ¿no? El cubismo que nace en Francia a comienzos del siglo XX, comienzo del siglo XX. Algunos asumen que el primer cuadro cubista es las damas de Aviñón, ¿no? O las señoritas de Aviñón, como está ahí. ¿Ya? Las damas de Aviñón. O las señoritas de Aviñón, de Picasso. Eh, el arte cubista tiene una fuerte tendencia al abstracto. Es la ruptura de un plano, ¿no? Es como un espejo roto. En el arte clásico hay una idea de que la obra representada tiene unidad, es una figura, una composición unitaria, ¿no? Y con el arte cubista lo que pasa es que es como si una piedra cayera de un espejo y esa unidad se quiebra en múltiples fragmentos. Y cada fragmento representa una perspectiva de lo que se quiere reflejar. O sea, hay varias perspectivas, ¿no? Es lo que plantea, múltiples perspectivas es lo que plantea el arte cubista, ¿no? O lo que quiere reflejar, ¿no? Y para expresar eso, bueno, emplea líneas, rectas, curvas, por ahí figuras geométricas, ¿no? Cuadrados, ¿no? Triángulos. Entonces, eso es lo que busca reflejar el arte cubista, ¿no? La ruptura de la realidad de una a múltiples perspectivas, ¿no? La ruptura del único plano clásico, del único plano clásico. Ahora, esa ruptura espacial que supone, ¿no? La ruptura del único plano figurativo es interpretado por otras corrientes vanguardistas, ¿no? En literatura sobre todo, en narrativa, en poesía, como la ruptura de la perspectiva narrativa. O sea, ya no hay una sola perspectiva, la perspectiva de un solo narrador, ¿no? Que está contando todo, sino aparece el relato coral o el relato de perspectiva múltiple, ¿no? Ahí se mencionó el ejemplo de Rashomon, de Akutagawa, por ejemplo, ¿no? En el que un crimen es narrado por varios personajes, un mismo hecho, ¿no? Claro, ahí están las múltiples perspectivas, ¿no? Y ese es un caso nada más. También se habla de la ruptura de la linealidad del relato, ¿no? Del relato. El relato clásico tiene una linealidad, hay un inicio, un medio y un final, ¿no? Como una flecha avanza hacia adelante. En el relato vanguardista, eh, por influencia de la estética cubista, no hay eso, ¿no? No hay un avance lineal, ¿no? Puede que un relato dé una vuelta hacia atrás, ¿no? Lo que se llama flashback, y lo que se emplea bastante en el cine, ¿no? Que el cine lo ha copiado de la narrativa en realidad, el flashback, ¿no? Uno. Existe, bueno, ya no solamente una perspectiva, ¿no? Historias en paralelo, ¿no? Llega un punto en que la historia se bifurca en dos, en tres partes, ¿no? Y hay retrocesos en el tiempo, ¿no? El relato más simple que emplea esa técnica es Santuario de Faulkner, ¿no? Es la novela más simple que tiene. ¿Ya? También se ve en poesía, ¿no? También se ve paralelismos en poesía o aquello de fragmentar, ¿no? En La Tierra Baldía, por ejemplo, ¿no? Son fragmentos. ¿Ya? Esa estética influye también en la literatura. En la literatura. Ahí está. Vamos a pasar a lo siguiente.
Bueno, ahí hay tres cuadros, las damas de Aviñón, que ya dijimos, ¿no? El dúo de Braque y Guernica, que es un conmemorativo de la guerra civil que hubo en España, ¿no? Que hubo en España. Ya refleja eso, ¿no? Hay símbolos españolísimos ahí, como por ejemplo los toros, ¿no? Ahí está, ¿no? Los toros. ¿No? Ahí a un ángulo está los toros. Bueno, y es un cuadro que tiene esos tonos grises, ¿no? No es un cuadro en colores. Vamos a pasar ahí. Otra corriente vanguardista significativa es el expresionismo. El expresionismo. Ahora, el expresionismo en particular busca criticar directamente al impresionismo. ¿Cómo es el arte impresionista? Es objetivista, cotidiano, ¿no? Refleja la vida cotidiana y de manera objetiva. Interesa lo que se representa para el impresionismo. El expresionismo no, dice, ¿no? No interesa la objetividad, sino más bien todo lo contrario. Interesa la subjetividad. Esto es que en la obra de arte se vea reflejado o se vean reflejados los sentimientos, las inquietudes, los temores del artista, o de repente su alegría, su sosiego, ¿no? Eso es lo que se debe plasmar en la obra de arte, lo que se debe reflejar ahí, ¿no? Por ejemplo, se ve la angustia en el cuadro de Edward Manque, El Grito, ¿no? El grito, ¿no? El grito, la angustia existencial del artista, bueno, ahí está, no solamente, bueno, en la composición del hombre que está gritando, sino también en los colores que están moviéndose, ¿no? Hay una cinética ahí del color y en las tonalidades mismas. Esa es la estética expresionista. Interesa reflejar la subjetividad del autor y bueno, y si el autor pinta la naturaleza, esta se va a ver de manera subjetiva también, de manera subjetiva. Ahora, el expresionismo va a influir no solamente en la pintura, sino también en el cine. Hay un cine expresionista alemán. Lo único que es un movimiento bastante localista. Alemania, Austria. eh, Hay un cine expresionista, ¿no? Hay un cine expresionista. Hay literatura expresionista también. En la literatura, el cine, bueno, resiente la influencia del expresionismo, pero es un movimiento localista, ¿no? En lengua alemana, ¿no? Entre los alemanes y los austriacos. Vamos a pasar a lo que sigue. Bueno, en Suiza también se habla alemán, ¿no? Me parece que por ahí hay algún suizo. Bien, ya. Otro movimiento importante fue el surrealismo. El surrealismo que sí, a diferencia de otros movimientos, bueno, nace con un manifiesto, el manifiesto surrealista, ¿no? Que se dicta con André Breton a la cabeza, ¿no? André Breton, bueno, fue un poeta francés, eh, líder del surrealismo, ¿no? Del surrealismo, bueno, se pronuncia, ¿no? ¿Cómo es el arte surrealista? Pues, ¿no? ¿O qué ideas tiene el arte surrealista? El arte surrealista tiene ideas por ahí del marxismo, ¿no? La idea de la solidaridad con el hombre, no es una idea de la fraternidad social, bueno, es una idea del marxismo, y también lo es del anarquismo, ¿no? En realidad, tanto el marxismo como el anarquismo, como se va a ver ya en la siguiente clase cuando se hable de política, se plantean como corrientes socialistas radicales, ¿no? Muy radicales, ¿no? Radicales. Bueno, eso sobre todo se resiente en lo que es el marxismo, que es un amplio espectro, ¿no? Los hay desde el marxismo moderado, progresista que hay en Europa, ¿no? Hasta el día de hoy, bueno, hay un socialismo de esa tendencia, sobre todo en el norte de Europa, que busca el bienestar de la sociedad, de todos sus ciudadanos, ¿no? Bueno, hay mucha bonanza económica en países como Noruega, por ejemplo, ¿no? Ya, ¿no? Ese modo moderado, que es lo que buscan rescatar aquellos países que
como Rusia o por ahí China, que ¿no? Em, dejaron de lado lo que es un marxismo un tanto más radical, ¿no? Bueno, China ha progresado, por ejemplo, porque adopta, ¿no? La política económica del mundo capitalista, las empresas privadas, el mundo capitalista. Sin eso no hubiera progresado, ¿no? Y también eso lo determina un nuevo cambio de situación, bueno, con la desaparición de Mao, ¿no? Porque Mao lo que trajo en realidad a China fue millones de muertos pues, por hambre, ¿no? Ya bueno, de eso se va a hablar luego, ¿no? Pues entonces el marxismo, ¿no? Pero es un marxismo europeo, si se quiere, ¿no? Europeo, ¿no? Aunque por ahí Bretón diga, viva Rusia, ¿no? La Rusia de los años 20, ¿no? Pero no, es un marxismo bastante liberal el europeo, ¿no? El europeo. Entonces, la solidaridad con los hombres, ¿no? La solidaridad social, la fraternidad, bueno, es lo que plantea el marxismo. Bueno, eso se defiende por un lado. Y por el otro lado, ¿qué más? El psicoanálisis, ¿no? Bueno, una idea general del psicoanálisis es que el hombre es libre mientras sueña. En el psicoanálisis lo que hace el psicoanalista es analizar el mundo de los sueños, pues, para interpretar tu pasado, ¿no? Bueno, y en el mundo de los sueños eres libre, ¿no? Y ese mundo de los sueños precisamente es el que se refleja en el arte surrealista, ¿no? En el arte surrealista. Es todavía un arte figurativo, pero también dentro de ese arte figurativo va a haber una evolución, ¿no? Igual, como en cualquier vanguardia, ¿no? Hay una evolución interna ahí, ¿no? Hay figuras, ¿no? Por ejemplo, el cuadro de la persistencia de la memoria o los relojes blandos, ¿no? Se ven relojes ahí, ¿no? Se ve un paisaje extraño, pero todavía es un arte figurativo. No pasa así con el barcelonés, de Barcelona, Joan Miró, ¿no? Es un arte de tendencia abstracta ya. O tampoco, bueno, todavía el arte, por ejemplo, de Giorgio de Chirico es figurativo también, pero ya se va apartando de lo meramente surrealista, ¿no? El arte de Chirico es ya una pintura metafísica, que es una ramificación que aparece dentro del mismo surrealismo. ¿Ya? Entonces, así, ¿no? Entonces, tienen esas ideas, pues, ¿no? La solidaridad, ¿no? El psicoanálisis y la libertad en el mundo de los sueños, ¿no? ¿Todo para qué? Para que el hombre sea libre, dice, ¿no? Libre, sea fraterno, dice, ¿no? Y el mundo sea mejor. O sea, esa idea. Y hay una curiosidad en lo de Breton, era que todos los que querían pertenecer a la corriente vanguardista tenían que pertenecer al partido marxista francés. Y era casi una obligación, ¿no? Y si tú ibas en contra de eso, simplemente te votaban del movimiento vanguardista. ¿Ya? Había esa prerrogativa ahí, ¿no? Esa curiosidad. Ahora, el movimiento surrealista sí fue bastante amplio, mucho más amplio que las otras corrientes vanguardistas anteriores o predecesoras, porque va a implicar un montón de cosas, ¿no? La estética surrealista se ve en la pintura, en la literatura, en la fotografía, en el cine, ¿no? Ahí están representantes, ¿no? Por ejemplo, Man Ray es un fotógrafo, si mal no recuerdo, norteamericano. Bueno, Man Ray es un fotógrafo en todo caso, ¿no? Por ejemplo. O, bueno, ahí no está Luis Buñuel, ¿no? Que vivió esa época, la época de los 20, ¿no? Porque Luis Buñuel, un director español que ya falleció, empieza haciendo cine en blanco y negro, cine mudo, ¿no? Cine mudo, el cine surrealista mudo, ¿no? Y que una persona abre, ahí está en la sala, de pronto abre y ahí a unos metros está el mar ahí, ¿no? ¿No? O algo así, ¿no? Y es así, bueno, es un cine onírico, ¿no? El cine surrealista. Empieza haciendo cine mudo, pasa por el cine en blanco y negro, hablado, y llega hasta el cine en color, ¿no? Hasta el comienzo de los 80, ¿no? Que es la etapa más conocida de Buñuel, ¿no? Bueno, en realidad, la etapa mexicana también, ¿no? Tiene películas como El Ángel Exterminador, por ejemplo, ¿no?
una etapa mexicana, Luis Buñuel, pero sobre todo está esta etapa que es en cine en color, ¿no? Entre los 70, 60, 70, comienzo de los 80. ¿No? Bueno, ahí está. Es un movimiento amplio, literatura, pintura, cine, fotografía, etcétera. Otra corriente vanguardista significativa fue el arte pop. Pop viene de popular, ¿no? Popular. Popular viene de pueblo, pues, ¿no? Y pueblo es una palabra que viene de peplo, ¿no? De peplum. El peplum era la túnica de los ciudadanos romanos, pues era lo que representaba, la indumentaria representativa, ¿no? Del ciudadano romano, del pueblo, pues, ¿no? Del pueblo, ¿no? Ahí viene la palabra popular. El arte popular o pop se desarrolla localmente en el mundo de habla inglesa, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? En la segunda ya, comienzo de la eh, segunda mitad del siglo XX, ¿no? Segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX. ¿Cómo es la estética del arte pop? El arte pop es básicamente una corriente pictórica, ¿no? Básicamente es pintura en un 90%, ¿no? Por ahí también hay un cine, ¿no? De Andy Warhol, ¿no? Que no es llamativo ni representativo, ¿no? Ahora, ¿cómo es la pintura pop? ¿Cómo es el arte pop? En el arte pop se reflejan símbolos populares, o símbolos del, bueno, o símbolos del consumo masivo, pues, o de lo que consume el pueblo, ¿no? Símbolos populares, ¿no? No sé, en cine, Marilyn Monroe, ¿no? O por ahí iconos como el Che Guevara, o como una lata de conservas, ¿no? Eso es lo que se refleja, o un cómic, ¿no? El cómic también es de consumo masivo. Eso es lo que se refleja en el arte pop, temáticamente, ¿no? Conserva un personaje conocido, por ahí objetos de consumo, ¿no? Una conserva, un cómic. Eso se refleja en el arte pop. Se refleja en el arte pop. Es una característica básica, ¿ya? Una característica básica. Elementos populares, elementos populares, ¿no? Lo otro es el uso de los llamados colores industriales, ¿no? Los colores fuertes. Bueno, ahí se ve sobre todo en el cuadro de Roy Lichtenstein, ¿no? De Maybe, ¿no? Maybe, ahí está. Es un cuadro de gran formato en realidad, ¿no? Parece que fuera tomado de un cómic, pero en realidad los cuadros de Roy Lichtenstein son grandes, y cuestan caro, ¿no? Y cuestan carísimo, ¿no? Sino que él con la técnica que usa, busca reflejar en gran formato esa estética del cómic. Ah, bueno, ahí está, ¿no? O el mismo caso de Andy Warhol, ¿no? La lata de sopas Campbell, ¿no? Y también se ven los colores fuertes y que es un objeto de consumo masivo, ¿no? Masivo, no, masivo. Ya. Ya, ahora vamos a ver algunas cuestiones teóricas, empezando por eh, teoría sobre la belleza, sobre la belleza, sobre la belleza. Ahora, la belleza, cuando uno se refiere a la obra de arte, ¿esta dónde está? ¿La belleza está en el objeto artístico o la belleza está en la cabeza del que aprecia? En los deseos, ¿no? O los intereses subjetivos, ¿no? Del que aprecia la obra de arte, ¿no? No hay otra posición más, ¿no? Entonces, o la belleza es algo subjetivo, ligado a mis deseos, mis intereses, eh, o la belleza es algo que está en el objeto, ¿no? Entonces, básicamente hablamos de dos puntos de vista, ¿no? Subjetivismo para los que la belleza es algo que está en la mente, ¿no? En los deseos de la persona, y el objetivismo que la belleza es algo que está en el objeto, en las cualidades del objeto artístico, ¿no? No hay otra posibilidad más. Bueno, la primera teoría, ¿no? Teodor Adorno, ¿no? Y ya se habló antes, aquí tanto Teodor Adorno como Walter Benjamin son marxistas del siglo XX, ¿no?
ven el mundo estético de una perspectiva marxista, bueno, que básicamente el marxismo, cuando hace una interpretación histórica, dialéctica, bueno, ya dijimos que toma esas ideas de Hegel en realidad, ¿no? Fuerte influencia de la dialéctica hegeliana, aunque los materialistas no son idealistas, pues, ¿no? Destierran la idea del espíritu absoluto. ¿Qué dice Teodoro Adorno? ¿No? Que la belleza simplemente refleja el agrado o desagrado del que ve es la obra de arte, ¿no? Del que ve subjetivamente la obra de arte. Una persona ve una obra de arte y subjetivamente dice, esto me gusta o este cuadro no me gusta, no me gusta. ¿Ya? Simplemente eso, ¿no? ¿No? Simplemente eso señala Teodoro Adorno, ¿no? ¿Y qué dice Walter Benjamin? Bueno, en el caso de Benjamin, eh, la belleza es algo que está en los objetos de arte creados, ¿no? En la forma del objeto creado, si es bueno, una escultura, pintura, lo que sea, o en la estructura misma, ¿no? De la creación artística, y no en el sujeto, dice. Porque independientemente de lo que piense el sujeto, de la subjetividad, una obra de arte, si tiene buena realización, ¿no? Tiene lo que él llama aura, mucha belleza, entonces esa obra cuesta bastante, vale bastante, ¿no? Vale bastante, cuesta mucho, ¿no? Y ese valor está relacionado con la calidad de la obra, no con el que aprecia la obra de arte. Es lo que señala Benjamin. Entonces, la belleza de la obra de arte está en el objeto artístico, en las cualidades del objeto artístico. Y es por eso que unas obras valen mucho más que otras, pues, ¿no? Y esto aplica, bueno, aplica para todo ámbito en realidad, ¿no? Es lo que señala Benjamin. Objetivismo, ¿no? Objetivismo. Bueno, aquí hay una idea general que ya se comentó, me lo voy a comentar rápidamente. Eh, a lo largo de toda la historia, bueno, han aparecido diversas expresiones artísticas, ¿no? Empezando por la pintura. Bueno, la pintura tiene una amplia evolución, ¿no? Ya el hombre antiguo, ¿no? Hacía pinturas en las cavernas, ¿no? Hay muestras de arte rupestre, ¿no? En diversas partes del mundo, ¿no? Es simplemente representar eh, cosas, ¿no? Elementos de la realidad sobre una superficie, ¿no? Puede ser bueno, la pared de una caverna, puede ser también un lienzo, pues. La escultura, representar la realidad en tres dimensiones, ¿no? En tres dimensiones, en tres dimensiones, ¿no? Tres dimensiones. La literatura, expresarse a través de las palabras. Aristóteles habla de tres géneros en la poética, géneros poéticos, ¿no? Tres géneros poéticos. La arquitectura, ¿no? La belleza en las edificaciones, ¿no? En las edificaciones, ¿no? En las edificaciones. La música, la belleza sonora, ¿no? Bueno, de sonidos y silencios, ¿no? Porque también ahí se matiza con silencios, ¿no? Hay intervalos de silencio, de manera tal que resulte agradable, agradable. Bueno, el teatro, la representación escénica y el cine, ¿no? Que implica tecnología, ¿no? La representación de figuras en movimiento. Bueno, otros añaden otras expresiones más, ¿no? La fotografía, ¿no? El dibujo, relato, etcétera, ¿no? Etcétera. El grabado incluso, ¿no? El grabado, ¿no? El grabado, que ha tenido también una evolución indistinta. No es distinto el grabado europeo que el grabado japonés, por ejemplo, ¿no? El grabado japonés se caracteriza por ser polícromo. Un grabado básicamente es como un sello, ¿no? Es sellar una superficie plana, ¿no? Se aplica como un sello. El artista, en realidad, el mayor trabajo es
a la hora de hacer lo que va a funcionar como un sello. Esa es la mayor parte del trabajo. Bueno, en la técnica de grabado japonés es como un sello, ¿no? No sé cómo serán otras técnicas, pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Otra idea general referida al arte es la relación que hay entre el arte, la cultura, la sociedad, bueno, y la estética. Bueno, hay una idea general, bastante general, relacionada a la interpretación dialéctica, esa que inicia Hegel, continúa el materialismo dialéctico, ¿no? Es la idea de que toda la realidad está en constante devenir, en constante cambio, en constante evolución. Toda la realidad, ¿no? No solamente la realidad natural, sino también la que crea el ser humano, la cultura. Y parte de eso, bueno, eh, el arte también cambia. Pues si cambia la sociedad, también cambia el arte, ¿no? Es una idea muy general en realidad para los dialécticos, ¿no? Hegelianos o materialistas por igual. Entonces hay una dinámica social, la sociedad está cambiando, bueno, y también está cambiando el arte. Entonces, si afirmamos que la sociedad cambia y el arte cambia, es porque hay una correspondencia entre ambas, ¿no? En realidad el arte es reflejo de la sociedad, es como un espejo, ¿no? El arte va reflejando la sociedad conforme la sociedad va avanzando, pues. No hay un reflejo de eso, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, un cuadro del Renacimiento italiano, ¿no? De Rafael, la escuela de Atenas, ¿no? Donde en primer plano aparecen Platón y Aristóteles, ¿no? Y ahí en las escaleras está Diógenes, ¿no? En el Renacimiento se busca reflejar el mundo antiguo clásico, especialmente el griego, ¿no? Bueno, eso es lo que se refleja, esa aspiración ahí en el cuadro, ¿no? O el cuadro de Eugene de Delacroix, ¿no? La libertad, ¿no? Guiando al pueblo, bueno, está reflejándose allí, está reflejándose allí ese ideal que enarbolaban los franceses con aquello de la revolución, ¿no? Ya está ahí, ¿no? La libertad guiando al pueblo hacia la libertad, ¿no? Algo así. Ahí está. Y en el camino dejan varios muertos, muchos muertos en realidad, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? El cuadro de la Corán, reflejo de la sociedad de su tiempo. O un cuadro aquí, ¿no? Limeño, muy limeño, una estampa, en realidad, ¿no? Refleja la Lima de una época, bueno, la Lima de antaño, una Lima que ya se fue, donde había festividades, ¿no? Eso es lo que se refleja ahí. Entonces, la sociedad cambia, el arte cambia, porque el arte refleja cómo es la sociedad, ¿no? Cómo es la sociedad. Se pasaron. Y ahí está la relación, ¿no? Otras ideas generales relacionadas con el arte y la sociedad. La educación, la pedagogía. En el caso de Platón, ya hemos dicho que por lo general Platón tenía un sentido negativo hacia el arte. Sin embargo, curiosamente, el mismo Platón decía que el arte, bueno, que nos aparta de la verdad, es necesario, ¿no? Es algo necesario educar en el arte y cultivar el mantener el arte. Es parte de, ¿no? de nosotros. Atacaba a los poetas, Platón, ¿no? A los pintores, nos alejan de la verdad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música, cuando hablaba de la flauta o música aulética o de los tambores, ¿no? Los tambores lo que hacen es encender la pasión en el campo de batalla, ¿no? Lo hacen resonar por eso, ¿no? Tambores de guerra, ya. Encienden pasiones, dicen. O sea, nos alejan de la razón, pues. Nos manda hacia la irracionalidad. Desencadena pasiones, ¿no? El arte de la flauta o de los tambores, ¿no? En cambio,
Curiosamente, Platón apreciaba mucho la música de cuerda, la lira, la cítara, ¿no? Música quitarédica, le llamaban, o de cuerda, que también apreciaban antes que Platón los pitagóricos. En las cuerdas se representan las proporcionalidades divinas, dice, ¿no? Entonces, eso enaltece el alma, dice, ¿no? Ahí sí hablaba bien de ese tipo de arte Platón, ¿no? De ese tipo de arte sí, pues, de ese tipo de arte sí. Es una curiosidad de Platón en realidad. Como signo de poder y riqueza el arte. Bueno, a lo largo de toda la historia, normalmente los que tenían obras de arte era la gente poderosa, la gente que tenía dinero y poder político. Era un símbolo, bueno, siempre ha sido un símbolo de poder el arte, la posesión de las obras, ¿se entiende, no? ¿No? ¿Quién podía tener obras de arte? Bueno, la gente con una gran posición económica, política. Ellas tenían las obras de arte, ¿no? Por ejemplo, en la época romana, en esta escultura, bueno, el Laoconte, ahora he visto que hay hay un Laoconte, no recuerdo el artista del siglo XIX, me parece. Claro, con el mismo tema, ¿no? El Laoconte es un personaje de la mitología clásica, pues, es un sacerdote. Desobedece los designios divinos y bueno, el destino lo condena a morir, ¿no? Trágicamente. Bueno, eso es lo que se representa y no recuerdo el autor de Laoconte. Y bueno, por ejemplo, eso pertenecía a los Vespasianos, ¿no? La familia que eran emperadores en la primera mitad del siglo XX, siglo XX, pero siglo I en la antigüedad, ¿no? Es la dinastía que destruye Jerusalén, destruye, ¿no? Arrasa con todo Palestina, ¿no? Tito. Claro, ese personaje de las guerras judías de Josefo, ya. Bueno, ellos tenían en posesión, por ejemplo, el Laoconte, ¿no? Lo tenían como un adorno, pues, en uno de sus palacios. Ahora, bueno, el Laoconte es posesión, me parece que del Vaticano. Ya, es un conjunto escultórico, ¿no? Porque hay tres figuras, bueno, hasta cuatro, ¿no? Si incluimos a la serpiente, bueno. Ya, ya. Entonces, es un signo de poder económico, político, ¿no? Los que tienen poder económico, político, tienen obras de arte, ¿no? Se reflejaba en la antigüedad, bueno, se refleja ahora también, pues, ¿no? Los que compran esos cuadros, ¿no? Hacen un mercado, ¿no? De subasta, algunos cuestan millones, son la gente que tiene dinero. Ahí está, ¿no? El arte como signo de poder y riqueza. Claro, y quien más ha reflexionado sobre aquello de que una obra de arte es un bien, a veces cuesta poco, a veces cuesta muchísimo, dependiendo de la calidad de la obra, bueno, ese es Benjamin, pues, ¿no? Walter Benjamin. Tercer punto, función moral del arte. Bueno, el arte, de alguna manera, el artista busca educar al hombre, ¿no? Educar al hombre. ¿Ya? Se habla de un arte social. Bueno, hay un arte especialmente social. No todo el arte necesariamente tiene que ser enteramente solidario, ¿no? ¿No? En poesía, por ejemplo, se habla de un arte social, de una poesía social y de un arte, una poesía purista, ¿no? La poesía purista sí, pues, ¿no? No tiene que ver nada con aquello de la solidaridad social, ¿no? No así la poesía social, ¿no? Poesía social busca la fraternidad social, ¿ya? Entonces, y claro, ¿no? Pues, por un lado, pero también hay obras de expresiones artísticas que sí buscan hacer meramente educativas, por ejemplo, las fábulas, ¿no? Las fábulas tenían un propósito moralista, ¿no? Tienen una moraleja al final, por ejemplo. Pero por lo general esa idea de que en el arte, en muchas expresiones o manifestaciones de arte, hay aquello de la función moralizadora, bueno, sí está presente, no en todas, ¿no? Pero sí en muchas, en gran parte de ellas.
Bueno, ahí está un cuadro del mexicano Diego Rivera, ¿no? Que precisamente refleja aquello de la solidaridad social, ¿no? El cuadro de la fraternidad. No sé si es un cuadro o es un mural, ¿no? No se puede visualizar ahí, ¿no? Por ejemplo, la creación de Miguel Ángel es algo que es un mural, pues, ¿no? Es algo que está pegado a una pared. Bueno, no sé si eso pasa con el cuadro, la pintura Fraternidad del mexicano Rivera, ¿no? Bueno, en todo caso, ahí se ve aquello de la fraternidad, la solidaridad, ¿no? La solidaridad del hombre con los demás, ¿no? Con los demás. Eh, ya, arte y sociedad, ¿no? De nuevo, bueno, seguimos, arte y sociedad. El arte como forma de conocimiento. Eh, Kant no diría que tú mediante el arte puedes conocer el mundo, ¿no? Y hemos dicho que el único propósito del arte para Kant es el placer, ¿no? Es simplemente el gusto, el placer, pues, ¿no? El placer de apreciar algo, el agrado, ¿no? De ver la obra de arte, ¿no? Es el único propósito, ¿no? Tú con el arte no llegas a conocer nada, pues, para Kant, ¿no? Para Kant. Sin embargo, el arte está ligado a la razón. ¿Quién aprecia la obra de arte? Los seres irracionales, ¿no? Los animalitos, no. Lo aprecia el hombre. Por lo tanto, el arte está unida a la razón, ¿no? Y la razón es algo universal. Es por eso que todo el mundo tiene sentido de lo bello. Todo el mundo puede apreciar la belleza, dice. Puede emitir un juicio de belleza, ¿no? Bueno, son ideas kantianas. Claro, el arte es universal en cuanto todo el mundo aprecia la belleza. El arte es algo unido a la racionalidad humana. La apreciación está unida a la racionalidad. En cambio, para Martin Heidegger, el arte sí es una forma de conocimiento. Gracias al arte uno puede develar la realidad, evidenciar la realidad, ¿no? Es lo que los griegos llamaban aletheia, ¿no? Develar la realidad, ¿no? Encontrar una verdad, ¿no? Acerca de la realidad a través del arte. Bueno, es lo que decía Heidegger, estudiando la poesía alemana sobre todo, ¿no? El hombre puede conocer la realidad, la verdad, gracias al arte, gracias a la poesía. Y ese sí es un planteamiento de Heidegger, pues, ¿no? No es kantiano eso, es exclusivamente de Heidegger, de Heidegger. Ahora, el arte critica la sociedad, sí, pues, ¿no? Esa es una idea que ya está, ahí se mencionó que lo planteaba Teodor Adorno. En realidad es una idea ligada al marxismo, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Bueno, ahí están dos marxistas, pues, ¿no? Teodor Adorno y Mariátegui. Entonces ahí está, ¿no? El arte debe ser innovador y como algo innovador debe cuestionar la realidad social, ¿no? La realidad social debe tener un punto crítico sobre la sociedad. Bueno, ahí en el cuadro del mexicano Orozco, Clemente Orozco, ¿no? Se está cuestionando cómo la vida disipada que llevan los ricos, ¿no? Los mexicanos ricos de la época de Orozco, ¿no? Se está cuestionando ese aspecto social, ¿no? Ese aspecto social. Bueno, se puso el ejemplo de las novelas, de estas novelas de Lazarillo de la novela picaresca también, bueno, Lazarillo de Tormes cuestionaba la realidad, ¿no? Ahora, el último cuadrito, representación simbólica y análisis del arte. Bueno, para Cassirer, bueno, y eso ya lo hemos visto antes, ¿no? El hombre ha creado diversas formas simbólicas, una de ellas es el arte, ¿no? Es una expresión simbolista, ¿no? Otras son, bueno, el lenguaje también, las palabras son símbolos, ¿no? Pero en este caso el arte también, pues, ¿no? Una expresión simbólica. ¿Ya? Vamos a hablar sobre eso. En el caso de Gadamer, la obra de arte, bueno, tiene contenido y ese contenido se puede interpretar. Claro, eso que llaman el carácter interpretativo de las cosas creadas por el hombre es lo que se llama interpretación hermenéutica. Viene de Hermes, ¿no? Hermenéutica, ¿no? Y todas las obras pueden tener múltiples interpretaciones.
Una sola obra de arte puede tener diversas interpretaciones, ¿no? Un punto de vista múltiple interpretativo es lo que plantean los hermeneutas, ¿no? Con Gadamer ahí a la cabeza. Ahora, otra idea del arte es que el arte representa a una cultura. Uno cuando ve una obra de arte, ¿qué cosa ve? Ve que la obra de arte refleja una cultura. Uno ve una manta chipiva, entonces ve, esto es de la selva, dice, ¿no? O cuando ve una escultura griega, ¿no? Esto pertenece a la cultura griega, ¿no? Eso es un distintivo cultural en realidad el arte, ¿no? Cada cultura tiene sus propios códigos, pues. Y claro, cada cultura tiene su código de arte, hay diversos códigos de arte, ¿no? Hay multiculturalidad, ¿no? ¿No? Esa también es otra idea general, ¿no? Diversas formas de ver el arte, la belleza. Bueno, aquí están las claves de esta semana. Reducir esto. Tampoco no hay tiempo para chatear mucho. Ahí está, ¿no? Un ratito me he olvidado hacer una captura aquí. A ver, me he olvidado de hacer una captura porque me van a pedir. Ahorita les pongo las claves, aunque, bueno, esas eran las claves esta semana. Ya, ahora sí. Ya, nos quedaremos aquí, ya nos estaremos viendo la siguiente semana, ya nos dando el tiempo. Bueno, estas son las claves de esta semana, pues, ¿no? De esta semana, reducido ya. Ya no hay tiempo para ver alguna pregunta. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana, nos vemos. Bueno, ya se fue la hora, pues. Y a la siguiente semana veremos algo de ideas políticas, ¿no? Bueno, llegamos hasta aquí, nos vemos, que tengan buen día. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días con todos. Bien, vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a compartir pantalla, un segundo. Un segundo, un ratito.
Bien. ¿Se van, no, jóvenes? Bien, comencemos entonces, ¿ya? Entonces, tenemos desde el tercer militarismo hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Bien, comencemos. Con respecto a la definición, ya, necesito que mi mouse ya. Con respecto a la definición, el concepto lo acuña Jorge Basadre, ¿no? Como ya saben, ya, Jorge Basadre se convierte aquí en el, bueno, el historiador, ¿no? Que hace la clasificación, ¿no? En primer, segundo y tercer militarismo, ¿no? Entonces, el primero nace con la independencia, el segundo en la guerra con Chile, y el tercero ante el fracaso del gobierno de Augusto B. Leguía con Sánchez Cerro. O sea, el tercero con Sánchez Cerro, ¿no? En este caso, ¿ya? Y tiene que ver también, ¿no? Si en el segundo militarismo el Perú se incorpora, ¿no? A la economía británica, ¿no? Recuerden al imperialismo británico, ¿no? De la era victoriana, ¿ya? En el tercer militarismo se va a vincular, o sea, se va a consolidar ya con Estados Unidos, ¿no? Porque esto había comenzado en el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿no? Bien, ahora, esto corresponde a la década de los 30, ¿ya? Entonces acá los 30, ¿no? Ahí tenemos, ¿ya? Y obviamente, ¿no? La época de los 30 es una época mundial donde la tendencia política internacional es hacia regímenes ya sean autoritarios, dictatoriales o fascistas. O sea, no es que solamente haya sido en Perú, es en América Latina, en Europa, por ejemplo, en Europa, esto lo hemos visto ya cuando hemos trabajado el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. En Europa también hubieron, en toda Europa, ¿no? No solamente en Italia y Alemania, también en Francia, en Inglaterra, grupos fascistas fuertes, pero la diferencia es que no llegaron al gobierno, simplemente estaban allí como grupos organizados, ¿no? Pero que tenían alguna influencia, bueno, dentro de esos regímenes, ¿no? Hasta que se desencadena la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, esto pasa también en América Latina y en el Perú lo conocemos como tercer militarismo, ¿ya? Una época en la cual nuevamente vuelve a gobernar, ¿no? Los gobiernos militares o bajo la dirección de los caudillos autoritarios con fuerte influencia del fascismo. Bueno, entonces los gobiernos de esa época, en concreto dos, el de Sánchez Cerro y el de Benavides, toman los postulados del fascismo italiano, ¿ya? ¿Para qué? Para construir un modelo de Estado, ¿no? Tipo represivo, ¿no? Autoritario, ¿ya? Básicamente contra el partido aprista, ¿no? De esos años que ya se había formado, ¿ya? Por eso se dice, ¿no? Influencia o de tendencia pro-fascista, ¿no? No es que sea un fascismo, porque el fascismo es un fenómeno italiano, ¿no? Pero que hubieron formas, sí, ¿no? Tendencias pro-fascistas también. Y como está en la separata, ustedes han visto, ¿no? Cuando se dice bueno, tendencia pro-fascista, es porque justamente uno de esos partidos, ¿no? Uno de los partidos políticos importantes en la década de los 30, ¿no? O sea, del siglo pasado, fue el partido, como se ve allí, Unión Revolucionaria. Ustedes pueden ver el nombre, ¿no? Se llama Unión, acá lo dice, Revolucionaria. Un concepto que a todas luces, recordemos, era utilizado básicamente por partidos de izquierda, ¿no? Revolución, ¿no? La palabra revolución. ¿Ya? Entonces, este partido, ¿no? Acción, ¿no? Esta es la revista Acción del partido Unión Revolucionaria, tome ese membrete, ¿no? Para darse una imagen de respaldo
popular, ¿no? O respaldo social, ¿ya? Pero como se ve acá en la imagen, ¿no? Que es la evidencia de esa revista que manejaba su militancia, ¿ya? Ese partido de Sánchez Cerro tenían esas posturas tipo fascistas, ¿no? ¿Cómo? Uno, se cortaban el cabello, ¿no? Ese corte típico del fascismo. Dos, usaban la camisa negra, ¿no? Imitando el fascismo del partido de Mussolini. Y tres, hacían el saludo fascista. Ya, obviamente era una fotocopia, ¿no? Porque recordemos que el fascismo italo-germano es de tendencia étnica racial, ¿no? La raza aria. Y este fascismo era un fascismo que integraba tanto a los sectores indígenas, ¿no? Mesocráticos, y bueno, una minoría criolla. Entonces, esa es la característica de esta agrupación, ¿no? Una suerte de fotocopia del fascismo italiano. Por eso se dice que tenía esa tendencia, ¿no? Y si en Italia o en Alemania se produjo la persecución y proscripción de los partidos de izquierda, los partidos comunistas, en el caso de Perú, bueno, el partido de esa época, que era de la clase media, pero la imagen es que se veía como de izquierda por los libros de allá de la Torre, era el partido aprista, ¿no? Por eso cuando nosotros vemos en el caso peruano del tercer militarismo, los elementos coactivos, ¿no? O de represión se van a dar contra esa agrupación política, el partido aprista, que ya lo era, ¿no? Porque recordemos que el APRA no era un partido político, ¿no? Como ya se comentó, en el gobierno de Leguía, ahí de la Torre fue expulsado, ¿no? Fue llevado a México, fue expulsado, fue exiliado a México. En México formó una alianza internacional que se llama APRA, ¿no? O sea, no era una agrupación peruana, sino una agrupación extranjera, ¿no? Pero que luego, en los años 30, se va a convertir en un partido político con el nombre de Partido Aprista Peruano, ¿no? El cual existe hasta la actualidad. Bueno, entonces esto con respecto a la tendencia profascista que ahí está, ¿ya? Y bueno, acá tenemos esta revista también, ¿no? De los apristas de esa época, ¿ya? Recuerden que en esa época el partido aprista era un partido que hoy llamaríamos de izquierda, ¿no? Un partido nacionalista, ¿no? La ideología del APRA fue nacionalista en esa época, ¿ya? Ahí se ve, ¿no? Como se puede ver en este partido, ¿no? En esta revista APRA, ¿ya? Ahí podemos ver el contenido, ¿no? Pueden ver la fecha del año 31 y lo dice bien claro, ¿no? Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales del Partido Aprista Peruano. Así es. ¿Ya? Entonces ahí la toma, ahí está la fecha, ¿no? Del año 31, ¿no? Lima, julio 23 del 31, precio 10 centavos, ¿no? Miren, 10 centavos el precio, ¿no? De esa revista. El número 3, y acá se ve a un Aya joven, ¿no? Juvenil. Ahí está. Bueno, eran otros tiempos de dicha agrupación. Y además vean el símbolo, ¿no? El símbolo andino, una cruz, un Ninti, ¿no? Un sol peruano, ¿no? Que se ve acá. Entonces, estas son fuentes, ¿no? Obviamente que utilizo también Basadre para escribir este capítulo, que hoy tenemos que estudiar para tenerlo como referencia, ¿no? Informativa. Entonces, bueno, el partido aprista era el partido más importante de esos años, ¿ya? Es el partido de, digamos, de las mayorías, de las clases medias, ¿no? Así como así ha sido representado, ¿ya? Pero que aglutinaba un fuerte sector social. Y esto a diferencia del otro partido que se ve bajito, ¿no? El Partido Comunista, ¿no? Ahí lo ven, chiquito, porque este partido más bien era un partido pequeño, ¿no? ¿Ya? Un partido que según los estudiosos era un partido muy diminuto y además de tipo sectario, ¿no? Dogmático, muy pequeño, así que no podía arrastrar bajo su, digamos, su mensaje a un conjunto importante, ¿no? De su población. Entonces,
Es por eso que este partido, el gobierno, ¿no?, del tercer militarismo, los gobiernos del llamado tercer militarismo, por favor, son dos, van a perseguir principalmente al partido aprista, ¿ya?, los cuales van a ser proscritos, ¿no? Los dos van a ser proscritos, pero principalmente se produce la represión del partido aprista, ¿no? ¿Ya? Esto luego de la famosa rebelión de Trujillo, ¿no?, que culmina en una masacre, ¿no?, conocida como la masacre de Chanchán, y que justamente a esos años de los 30, ¿no?, en la historia del Perú, la historiografía lo calificó en llamar el año de la barbarie, ¿no?, básicamente por esta ilegalización y proscripción de dicha agrupación, ¿no?, de dicha organización. Bueno, y otra característica política de esos años va a ser la creación de la Constitución de 1933, ¿ya?, y el Código Civil de 1936. Ambos que son muy importantes, ¿no? Aquí se puede ver, ¿ya? ¿Por qué? Porque este Código Civil, ¿ya?, es importante porque explica que en la época del tercer militarismo, que fue una dictadura, ¿no?, obviamente, ¿ya?, se va a producir cambios jurídicos, ¿no?, y sociales trascendentales, ¿ya? Un hecho que se conoce como proceso de secularización o laización del Estado. ¿Por qué? Porque uno, se suprime el voto militar, miren, siendo Sánchez Cerro militar, y dos, el voto eclesiástico, ¿ya? Esos son dos aspectos importantes. Y lo otro es que ahora se establece por ley, ¿no?, se regula por ley el matrimonio, que va a estar ahora bajo el amparo del Estado, ¿ya? Estamos hablando del matrimonio civil, porque antes el matrimonio era religioso, ¿no? Es decir, que uno se podía casar por la iglesia y ahí terminaba el compromiso, ¿no? Pero ahora el Estado regulaba el matrimonio civil. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el tema de las herencias, ¿no? Recuerden que el matrimonio es una institución importante, ¿no?, es la base de una sociedad, porque a través del mismo se regula el patrimonio, ¿no?, que gana uno en la vida laboral, ¿no? Entonces ahora con el matrimonio civil, ¿no?, o sea, no es que uno, como en la época colonial, ¿no?, los padres dejaban pues todos los hijos varones y las hijas mujeres se quedaban en la calle, ¿no?, iban a un convento. Ahora no, todos de acuerdo a ley, porque la mitad le pertenece a la madre y la mitad al padre, ¿no?, si lo que se conoce como sociedades gananciales, se quedaban parados bajo el Código Civil, ¿no? Por eso es muy importante. Y lo otro, la ley del divorcio. Es decir, con este código, ¿ya?, el Estado comenzó, ¿no?, a imponer su presencia dentro de la vida social. Por eso es importante el Código Civil, por eso se le menciona, ¿no? Y lo otro es el voto, ¿no?, el voto eclesiástico y militar, que fueron prohibidos, ¿no?, en esos años. Bueno, entonces eso respecto a la importancia que tiene el Código, ¿ya? El Código y la Constitución, obviamente de 1936, ¿no?, que está allí. Perdón, 33, ¿no? Y el Código Civil del año 36. Bueno, esto en lo político, ¿ya? Y en lo económico, tiene que ver con el contexto internacional. ¿Qué pasa en los años 30? Bueno, el mundo y el Perú está en una recesión a raíz del crack de 1929, ¿no? Esto lo hemos visto, ¿ya? Así que hay una depresión mundial, ¿no? Se le conoce como Gran Depresión a esta época, ¿ya? Y hay una tímida intervención del Estado, ¿no? Esto lo recomendaba John Maynard Keynes, ¿no?, en los Estados Unidos. Y bueno, un poco de esa influencia, debido a que el Perú está insertado ¿no?, está insertado dentro de las influencias económicas de los Estados Unidos, entonces también aquí se aplican esas medidas, ¿no?, con la llamada misión Kenmeder, ¿no?, que viene acá a recomendar dar una ley de bancos, ¿ya?, para crear una banca de fomento, ¿no?, para la parte para el sector agrícola y el sector industrial, ¿no?, ya que debido a la recesión, ¿no?, entonces la producción internacional baja, ¿no? Entonces, al ya no poder comprar productos extranjeros, obviamente los países, no solo el Perú en general, ¿no?, pero en el caso del Perú,
van a promover un proceso de industrialización. Pequeña, pero lo van a hacer, ¿no? Porque ya no se puede adquirir productos internacionales, ¿no? Entonces, eso explica la creación de esta banca de fomento, ¿no? A través del Banco Industrial, ¿no? Y el Banco Agrícola, ¿ya? Y además, recordemos que aquí se fortalece el sistema financiero a nivel de Estado, ¿no? Con la ley de bancos y con la creación del Banco Central de Reserva del Perú, porque ya el Banco de la Reserva existía, ¿no? Lo había creado el gobierno de Leguía, pero ahora toma un aspecto centralizador, ¿ya? Y esta va a ser la gran obra, bueno, una de las obras que se dan durante el gobierno de Sánchez Cerro, ¿no? Que el gobierno le da muy pocos años, ¿no? El 31 al 33. Bueno, entonces en lo económico tenemos ahí esas características esenciales. Bien, entonces eso explica la parte económica, ¿ya? Va a haber un conjunto de medidas, ¿no? Pero en un contexto internacional desfavorable, ¿no? Eso caracteriza también el tercer militarismo. ¿Ya? Por lo tanto, es un gobierno de crisis, ¿no? ¿Ya? De crisis por la Gran Depresión económica. Aquí ya se puede decir entonces que hay una influencia externa, ¿no? Para analizar la presencia de estos gobiernos, por lo menos hasta que comienza. Bueno, en realidad no culmina, ¿no? Porque a pesar que comienza la Segunda Guerra Mundial con el gobierno de Manuel Prado, igual esto explica la influencia del contexto internacional que promueve una recuperación, ¿no? Por la demanda de productos debido a la Gran Guerra, ¿no? Bueno, entonces en el aspecto internacional también tenemos un contexto de crisis, ¿no? ¿Ya? Porque mientras en Europa, ¿no? Y en el Asia se prepara la Segunda Guerra Mundial con el ataque japonés, ¿no? Ya en el 41, pero ya hay una guerra comercial con Estados Unidos, y en Europa Italia se anexa, invade Albania y Etiopía, y Alemania se anexa Checoslovaquia y primero Austria. Igual en el caso del Perú se produce la amenaza de guerra con Colombia, ¿ya? Entonces es un contexto también de crisis, ¿no? Y que tuvo una postura distinta en el tercer militarismo, porque si bien en una primera etapa se va a producir la defensa de los territorios entregados, es decir, tratar de lo que había firmado el gobierno de Leguía, ¿no? Es lo importante que son los gobiernos, ¿no? Porque es un gobierno le cede a un país, ¿no? Como fue el Tratado de Salomón Lozano, ya prácticamente era irrecuperable. Es algo que el Congreso no lo reconozca. Y bueno, esto el Congreso peruano no lo reconoció y explica la toma de Leticia, ¿no? O sea, la población de Leticia que quiere reincorporarse al gobierno, al Estado peruano. Pero bueno, luego de la muerte de Sánchez Cerro, ya el gobierno de Benavides y el Congreso reconoció el tratado. Entonces, con el gobierno de Benavides se pierde definitivamente la esperanza de recuperar el trapecio amazónico. Bueno, entonces esa fue la amenaza de la guerra con Colombia, ¿ya? Esto debido a las situaciones, pues, de tensión territorial que dejó y social por la población que fue llevada, ¿no? Es decir, fue entregada prácticamente al país de Colombia, y en este caso Leticia, ¿no? Cuya población se reclamaba peruana, pero el gobierno colombiano lo tomó pues a una insurrección, ya que legalmente les pertenecía, ¿no? El territorio. Y esto llevó pues a una amenaza de guerra. Y para enfrentar esa amenaza, Sánchez Cerro convoca una movilización general, ¿ya? En el hipódromo de Santa Beatriz, que hoy día es el Campo de Marte, y allí va a ser asesinado, ¿no? Por un aprista, ¿ya? El aprista es Abelardo Mendoza Leiva, ¿no? Bueno, Sánchez Cerro fallece a los 2 días, y bueno, así culmina la amenaza de guerra.
el siguiente mandatario, que será Óscar Benavides, no va a querer tener problemas con los colombianos, y bueno, finalmente se firma, se reconoce, ¿no?, el Tratado Solomon Lozano, y bueno, ahí culmina el asunto. Bien, entonces esto respecto al tercer militarismo, y esto, ¿no? Lo vemos acá, cómo comienza esto, ¿no?, con el golpe militar que da Sánchez Cerro, ¿no? Ahora, este es importante por lo siguiente, ¿no? Por lo siguiente, bien, entonces aquí tenemos, ahora se me dio la imagen, y ahí está. Bueno, primero, ¿no? Se produce el golpe de Sánchez Cerro, ¿ya? Con el llamado Manifiesto de Arequipa, ¿no? Que se lo redacta quien luego será presidente, José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Ahí lo vemos, ¿ya? Así que se menciona, ¿no?, el Manifiesto de Arequipa, como que está, ¿ya? Donde, bueno, se denunciaba la guía, ¿no? Y Sánchez Cerro prometía moralizar el país, ¿ya? Y va a gobernar aquí Sánchez Cerro mediante una junta militar. Yo lo he puesto acá así, ¿no? Primero se forma una junta militar, ¿ya?, presidida por Sánchez Cerro, ¿sí? Pero que actúa como una editora. Eso es interesante porque Sánchez Cerro no era presidente, pero da un conjunto de normas y leyes, ¿ya? Es decir, en esos meses de gobierno a través de la junta que van a tener una aplicación real, ¿no?, en los hechos. Luego, él renuncia a la junta, ¿ya? Y ya ha renunciado a la junta, ¿no? Entonces se establece una junta transitoria que termina con la formación de la Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Pero aquí Sánchez Cerro, en estos 6 meses de la junta militar, va a hacer un conjunto de medidas. Primero, ¿no?, ordena la prisión de Leguía. Recuerdan que Leguía se había refugiado en el buque, un buque de la Armada Peruana, y bueno, obliga a entregarlo, ¿no?, a las autoridades, y Leguía, bueno, va a ser llevado al Panóptico, ¿ya?, a la penitenciaría de Lima, y bueno, ahí ya sabemos su deceso, ¿no? Fallece el presidente, ¿ya? Luego tenemos que va a derogar la ley de la conscripción vial, ¿no? ¿Por qué? Porque era impopular entre los trabajadores, ¿ya? Se establece el matrimonio civil obligatorio, ¿ya? Y va a disolver la Central General de Trabajadores del Perú. ¿Por qué disolvió la Central General de Trabajadores del Perú? Porque, bueno, era una agrupación que tenía ya, comenzaba a tener influencia, ¿no?, entre los trabajadores fabriles o obreros, bueno, de la capital, ¿no? Y también va a convocar a la llamada Misión Keimerer, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Ya, el matrimonio civil, ¿no? Y bueno, también la distribución de alimentos a los más pobres de la ciudad. También, ¿no?, se crea el Tribunal de Sanción Nacional, ¿ya?, que considera una institución, ¿ya?, jurídica, ¿no?, donde aquí se iban a procesar a todos aquellos implicados en el gobierno de Leguía. Recuerden que el gobierno de Leguía, una característica va a ser la corrupción del gobierno, que finalmente lo lleva al desprestigio y también, bueno, al abandono, ¿no? Recuerden que Leguía había ganado la elección con el apoyo de la clase media, pero al final la clase media lo abandona, ¿no? Bueno, debido pues a esta mala imagen que se había construido, debido pues a la corrupción que involucró incluso a su propia familia, ¿no? Entonces, esto respecto a la caída de Leguía, ¿no?, y a las instituciones que se va formando con Luis Miguel
Sánchez Cerro, ¿no? Entonces aquí está el manifiesto de Arequipa y el Tribunal de Sanción Nacional, ¿no? Que bueno, se menciona allí. Bueno, ahora, ¿no? En esos 6 meses, ya también se crea el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y renuncia Sánchez Cerro. ¿Por qué quiere renunciar? Bueno, porque le han aconsejado que mejor es que, como la dictadura era mal vista, y además el partido civil, bueno, los notables de Lima, ¿no? Le obligan a renunciar, ¿no? ¿Ya? Así que él renuncia y forma su partido, que se ha mencionado, ¿no? El partido Unión Revolucionaria, ¿no? Que es este de acá, ¿ya? Para candidatear en las elecciones. Bueno, se forma una junta transitoria dirigida por Ricardo Leoncio Elías y luego se forma la Junta Nacional de Gobierno, ¿no? Dirigida por David Samanés Ocampo. ¿Ya? Bueno, aquí se crea el Jurado Nacional de Elecciones y va a convocar elecciones en 1931. ¿Ya? Van a participar, entre otros candidatos, ¿no? Arturo Osores, José María de la Jara Ureta, Luis Miguel Sánchez Cerro con su partido Unión Revolucionaria y Víctor Raúl Haya de la Torre. Bueno, Haya de la Torre había formado su partido aprista, hemos dicho. ¿Ya? Aquí se distancia, ¿no? De María Tegui, ¿no? Y bueno, participa en las elecciones de 1931. ¿Ya? Se señala que esas elecciones han sido las más limpias, pero en realidad fue manchada por la denuncia que hizo el Partido Aprista. El Partido Aprista denunció el famoso anforazo, ¿no? Que es un anforazo que, bueno, que le habían robado la elección, ¿ya? Porque los apristas denunciaban que se habían encontrado miles de ánforas, ¿no? O miles de cédulas de voto con el nombre, o sea, con la marca en favor de Haya de la Torre. Entonces, el APRA denunció aquí que le habían robado la elección. Y esto es importante mencionarlo porque explica la rebelión aprista de Trujillo, que aparece más abajo. ¿Qué pasó? Bueno, Sánchez Cerro va a ser reconocido como presidente. ¿Ya? Y bueno, entonces los apristas no reconocen este triunfo y proclaman a Haya, bueno, lo reconocen, pero digamos que buscan crean una inestabilidad al proclamar a Haya, ellos mismos, obviamente eso es algo, podríamos decirlo, cultural o simbólico, pero proclaman a Haya presidente moral del Perú, así lo proclaman. Claro, esa es una amenaza, pues, ¿no? Porque solamente hay un presidente. Le llaman a Haya presidente moral, ¿no? O sea, moral del Perú, por el tema del anforazo y otros, ¿no? Bueno, ya en el gobierno entonces ya se produce la ley de emergencia. ¿Por qué decimos que hay una crisis política? Porque recuerden que Sánchez Cerro ya es presidente, pero hay un Congreso que es el segundo poder del Estado. Bueno, tenía un Congreso con mayoría, es cierto, pero el partido que está en el Congreso tenía muy buenos parlamentarios, ¿ya? Que en los debates, ¿no? Siempre salían vencedores, como se ve en los diarios de debates, por los argumentos esgrimidos, ¿no? Desde ahí se encontraba, por ejemplo, quien fue rector de San Marcos 2 veces, Luis Alberto Sánchez, un gran escritor, ¿no? Autor conocido de un texto conocido, bueno, como Perú, retrato de un país adolescente, ¿no? Así que estaban allí, ¿no? Los civilistas, los sanchezerristas, los miembros de la Unión Revolucionaria, el Partido Aprista y, bueno, otras pequeñas agrupaciones, pero la voz principal del Congreso de Dueños era el Partido Aprista. Bueno, entonces, debido al recorte y bueno, a la campaña que se hace contra dicha agrupación, ya el Partido Aprista inicia un levantamiento, ¿no? Una suerte de insurrección en la ciudad de Trujillo, ¿ya? Debido a la ley de emergencia, ¿no? Que recortaba libertades y básicamente era dirigida contra el Partido Aprista. ¿Por qué? Porque esa ley colocaba a los partidos de origen extranjero y el APRA, bueno, por las siglas que tenía, se atribuía ese origen, obviamente, ¿no? Porque se fundó en México, recuerden, ¿no? Se había fundado en México 7 años antes, o sea que en la memoria de la población estaba fresca, ¿no? Entonces, se declara proscrito a los partidos de tendencia internacional, ¿no? En este caso, el Partido Comunista, por la influencia del Comintern, ¿no? En la Tercera Internacional de
de Moscú, del gobierno soviético, y en este caso el Partido Aprista, que había sido fundado, del APRA, que había sido fundado en México, aunque ya había un Partido Aprista en 1931. Bueno, entonces ante ello el Partido Aprista inicia su insurrección en la ciudad de Trujillo, ¿ya? Asalta un cuartel militar, ¿no? El cuartel Donovan, ¿ya? Y toma presa a su guarnición militar, ¿no? De soldados y oficiales. Bueno, la respuesta del gobierno fue muy dura, ¿ya? Envió un destacamento militar y el Partido Aprista, pues, ¿no? Dirigidos por bueno, en este caso en Trujillo, al mando de sus búfalos, ¿no? Una palabra entre comillas, obviamente, que designaba a una fuerza de choque que tenía dicha agrupación, ¿ya? Van a asesinar a los oficiales, ¿no? Y a estas tropas que habían sido tomadas presas del cuartel Donovan y van a ser asesinadas, ¿no? En las cárceles. Bueno, así que esto provoca la respuesta dura del gobierno. ¿Ya? Recordemos que no solamente esto pasa en Trujillo, también se produce la rebelión en Cajamarca y en otras zonas del Perú. ¿Ya? Por eso que la respuesta, sobre todo en Trujillo, fue muy dura, ¿ya? La ciudad fue bombardeada y bueno, en el complejo de Chanchán se produjo la famosa masacre, ¿no? De estos apristas. Bueno, y en ese contexto se produce la crisis internacional de Leticia, ¿ya? Debido a que la población de Leticia, que estaba más insertada económica y culturalmente con el Perú, desconoció su incorporación a Colombia por el Tratado Salomón Lozano, ¿ya? También organizó un levantamiento para reclamar ser protegida por el Estado peruano, ¿no? Tal como la vemos acá. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven la imagen, ¿no? La fuente, aquí dice, ¿no? Leticia es peruano, vive el Perú. ¿Ya? Y aquí está su población. Obviamente que el gobierno colombiano lo interpretó como una insurrección, ¿no? Y bueno, vamos a medir la imagen, ¿ya? Lo interpretó como una insurrección, ¿no? Y obviamente envió tropas a la frontera. Y aquí se produce la amenaza de la guerra, ¿no? Entonces, Sánchez Cerro convoca una movilización, ¿ya? Convoca a voluntarios, y se calcula que más o menos 30.000 fueron a desfilar en el Campo de Marte, que en esa época era un hipódromo de carreras de caballos, el hipódromo de Santa Beatriz. Y mientras pasaba revista a las tropas, ¿ya? Un aprista llamado Abelardo Mendoza Leiva comete el magnicidio, ¿no? Le disparó al presidente y bueno, falleció a los pocos días, a los 2 días, ¿no? Falleció. Bueno, entonces, esa fue una tragedia nacional. Y ante ese magnicidio asumió la presidencia el general Benavides, ¿no? Para iniciar su segundo mandato. ¿Ya? Aquí lo vemos, ¿no? El primero había sido durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, en lo económico, ya va a llegar la misión Kemmerer, ¿no? Convocada en el gobierno, ¿no? En la etapa breve del gobierno Sánchez Cerro. Y bueno, se va a reformar el Banco Central de Reserva, ¿ya? O el Banco de la Reserva, ¿no? Ahora como Banco Central de Reserva del Perú, ¿ya? Importante para conducir la política cambiaria, ¿ya? Y además la política de los bancos, ¿no? ¿Por qué? Porque este banco, pues que es el banco de los bancos, tiene una función, ¿no? Es decir, por ejemplo, para promover el ahorro, sube la tasa de interés, ¿no? ¿Ya? Para incentivar el ahorro. Y cuando más bien se requiere más inversión, ¿no? Más gasto, baja la tasa de interés, ¿no? Entonces, cuando baja la tasa de interés, la gente ya no ahorra porque los bancos no pagan mucho, entonces decide gastarla o destinarla al mercado, ¿no? O a gastos o a la inversión. Así que esa es la función que va a cumplir ahora el nuevo banco, que tiene su origen pues en el Banco de la Reserva de Leguía, pero ahora se llama Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, y luego de la muerte de Benavides, digo de Sánchez Cerro, asume el gobierno Benavides, ¿no? Lo podemos ver del 33 al 39. ¿Ya? Es un gobierno de paz sin concordia, ¿ya? Es decir, entra en amistad con el Partido Aprista, es decir,
levanta la ley de emergencia para que el partido aprista vuelva a la legalidad, ¿ya? Aunque fue de manera breve, ¿no? Entonces así, pues, los apristas pudieron regresar otra vez, aunque luego se produjo una nueva, ¿no? Persecución contra ellos, ¿ya? Bueno, así gobierna Benavides y en el año 36 debía convocar elecciones. ¿Ya? Convoca elecciones y entre los candidatos que participan gana uno, que va a ser Luis Antonio Eguiguren. ¿Ya? Él era un destacado político, jurista de esos años, porque fue presidente de la Corte Suprema y también fue presidente del Congreso de esos años, ¿no? Así que ahora con su triunfo electoral se convertía en presidente de la República, pero ya el gobierno le negó su reconocimiento aduciendo, ¿no? Argumentando de que había ganado con el voto del partido aprista. Y el partido aprista, bueno, para esa época todavía era considerado un partido fuera de la ley. Por lo tanto, la elección fue anulada y Benavides va a gobernar hasta 1939. ¿Ya? Esa es la característica, ¿no?, del gobierno de Benavides para esos años. Bueno, a pesar de dicha crisis, el gobierno de Benavides va a hacer algunas obras. ¿Ya? ¿Cuáles son? Las carreteras Panamericana y Central. Bueno, esto es parte de la intervención, ¿no?, estatal para reactivar la economía, ¿no? Recordemos que el mundo y el Perú se encuentran en el contexto de la Gran Depresión. Así que el gasto público, el gasto fiscal, es un gasto necesario, ¿no?, de 2 años para reactivar la economía, ¿no? Eso es lo característico, ¿no?, desde entonces. ¿Ya? Y lo mismo, el sector construcción va a tomar un despegue con la construcción, como se ve allí, del Hospital Obrero. ¿Ya? Recordemos que aquí se establece también el seguro social obrero obligatorio, ¿no?, que era una forma de proteger también a los trabajadores debido a la pérdida del empleo, ¿no?, por la Gran Depresión y el crack del 29. Entonces tenemos, aparte de la seguridad social, ¿no?, con el obrero, tenemos también la construcción, ¿no?, del Hospital Obrero, ¿no?, el Hospital Guillermo Almenara, que se encuentra en la avenida Grau, ¿no?, bien conocido, y también tenemos la construcción del Palacio de Gobierno, del Palacio de Justicia, del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Trabajo y Asistencia Social. Entonces son grandes obras, ¿no?, que van a reactivar el trabajo, bueno, la economía en este sector, que mueve a otros sectores, ¿no? La construcción pues mueve a muchos sectores, mano de obra calificada y otros sectores más que le son complementarios, ¿no? Entonces, el Palacio de Gobierno, que es el palacio actual, que lo vemos hoy día, pues, ¿no?, en el centro de Lima, bueno, eso lo construye el gobierno de Benavides, ¿ya? Y lo mismo el actual Palacio de Justicia, que como pueden verlo, está en Paso de la República y tiene una construcción, bueno, bien moderna, ¿no?, bonita, pero que corresponde al gobierno de Benavides, ¿no? Miren la antigüedad que tiene ese palacio, que es macizo, ¿no?, pero que generó una gran fuente de trabajo, ¿no? Bueno, y en las medidas sociales, ¿ya?, aparte, ¿no?, va a crear el Ministerio de Educación, ¿no?, se va a construir también el Ministerio de Salud Pública, Trabajo y Asistencia Social, y establece el Seguro Social Obrero obligatorio. Bueno, la tendencia mundial cambia, ¿ya? La moda, porque fue una moda el fascismo, va a ser desplazada por una visión democrática de la sociedad, ¿ya? Y esto ocurre a raíz del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esta imagen de trabajo, ¿no?, de benevolencia de Alemania será desplazada por una imagen negativa debido a que había invadido estos países que eran, bueno, países pequeños y además países neutrales, ¿no? O sea, no tenían problemas. Y se veía pues que Alemania tenía una visión imperial entonces, ¿no? ¿Ya? Cuya visión, ¿no?, racista además pues asustaba a todos los países. Y lo mismo el fascismo italiano, ¿no?, que era su socio político. Así que en el Perú se ve también el cambio, ¿ya? Se forma el Frente Patriótico dirigido por Manuel Pablo Garteche, quien va a ganar las elecciones, ¿ya? Así que ahora se inicia una primavera democrática,
que explica la participación del Perú durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces aquí lo vemos, ¿ya? Vemos acá al Perú durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, así que recordemos que el Perú se va a encontrar aquí, ¿ya? En medio de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y bueno, ¿no? Es la época de la llamada primavera democrática, ¿ya? En ese sentido, ¿no? Tenemos dos gobiernos, ¿no? El de Prado y de José Luis Bustamante y Rivero. Bien, ¿no? Entonces también son dos gobiernos, ¿ya? El de Manuel Prado, ¿no? Que era hijo de Mariano Ignacio Prado, presidente de la guerra con Chile, y también tenemos a José Luis Bustamante y Rivero, que había sido también, ¿no? Era abogado de Arequipa y que había, recuerden, redactado el manifiesto, ¿no? Famoso, ya, de Arequipa, ¿no? De Sánchez Cerro, ¿ya? Así que estos gobiernos representan, a diferencia del tercer militarismo, que representaba a la oligarquía, representan más bien a la burguesía peruana, ¿no? ¿No? La burguesía, ¿no? En fin, que era, todavía era un poco pequeña, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, la va a representar, ¿no? Y una forma de tomarle, o sea, tener legalidad, ¿ya? Es decir, de tener bastante aceptación, ¿no? Social, era pues permitir el retorno de los partidos de masas, ¿no? Así se les llama a estos partidos de tendencia mayoritaria, como eran pues el partido aprista y el partido comunista, ¿no? Aunque más el aprista en todo caso, que habían sido perseguidos, ¿eh? Entonces, recordemos que aquí, ¿no? El gobierno de Prado, ¿ya? Va a dar como una suerte de amnistía, ¿no? Va a permitir la reincorporación del partido aprista y de los otros a la escena pública nacional, a la vida política nacional, ¿no? Esto debido, bueno, a que se requería una aceptación entre la población, porque de no ocurrir, obviamente, pues el gobierno no tendría legitimidad, ¿no? Así que el partido aprista vuelve, ¿no? A colaborar con el gobierno y el Perú, bueno, ingresa así a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En principio, hablamos de gobiernos civiles, ¿ya? En lo político de este tercer militarismo, ¿no? Hay una tolerancia, ¿no? Hacia el partido, bueno, comunista y el partido aprista, ¿ya? Surgen, ¿no? Otros partidos políticos, ¿no? Que va a representar a una gran clase media, ¿no? El Fredena, aunque más a la burguesía, ¿no? El Frente Democrático Nacional, así se le va a llamar. Y bueno, todo esto para evitar el ascenso de la Unión Revolucionaria, ¿no? Que era la Unión Revolucionaria, el partido de Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro había muerto, pero el partido había quedado vivo, ¿no? Y bueno, esto debido, ¿por qué tiene éxito, no? El partido de Sánchez Cerro, o sea, su gobierno, porque permite el ingreso de los otros partidos, ¿ya? Y además porque la economía se recupera, ¿no? En general, todas las economías mundiales se van a recuperar debido a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? En el caso de Perú, ¿no? Y América Latina, por las exportaciones, donde los peruanos, pues, bueno, aunque hubieron voluntarios, como se ve allí, ¿no? A George Sanginés, pero igual el Perú está dentro del bloque de los aliados, ¿no? Así es. ¿Ya? Recuerden que aquí el Perú, haciendo causa, ¿no? Común con los Estados Unidos, expropió los bienes de los japoneses que estaban aquí en Perú. ¿Ya? Recuerden que Japón, ¿no? El Japón entra también se convierte en enemigo, bueno, de los gobiernos latinoamericanos, en el caso de Perú, porque, bueno, se pensaban que muchos eran espías, ¿no? Y recuerdan que, bueno, el ataque japonés a Pearl Harbor entendió la guerra finalmente, ¿no? Y Perú era aliado de Estados Unidos, ¿no? Así que en lo económico,
¿no? Tenemos el incremento de las exportaciones, ¿ya? Las exportaciones crecen, ¿no? Hay una enorme demanda, ¿ya? Y también se inicia la industrialización. ¿Por qué? Porque como Alemania había iniciado la guerra submarina, ¿no? Recordemos que era una guerra total, ¿no? Entonces, bueno, no había pues forma de obtener productos de otras regiones, ¿no? Ay, perdón, se ha ido la imagen. Bien, ya, ahí está. Bien, entonces decíamos pues que se incrementan las exportaciones, ¿ya? Y por la guerra, obviamente, y bueno, la industria nacional es promovida por el Estado. Esto debido a que Alemania, por la guerra submarina, ya había bloqueado los accesos a los mercados, ¿no? De los aliados. Obviamente, ¿no? El Perú pues tenía relaciones comerciales con los países de Europa Occidental, ¿no? Entre ellos Inglaterra. ¿Ya? Así que al no poder abastecerse de productos importados va a promover la industrialización del país. Por esa razón comienza a aparecer una tímida industria nacional, ¿no? Durante el gobierno de primero y segundo de Manuel Prado Ugarteche, ¿no? Entonces el Estado promueve este proceso y luego en el siguiente gobierno, el de Bustamante y Rivero, se establece una política de control de precios y control monetario. ¿Ya? Esa es una característica, ¿no? Bueno, entonces esto en lo económico y en lo internacional, ¿ya? El Perú se declaró neutral, ¿no? Como se ve acá en la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente tuvo una afinidad con los aliados en la Segunda Guerra Mundial, de eso no cabe duda. ¿Ya? Incluso se llegó a declarar el estado de guerra porque la paz se firma con el gobierno de Odría, ¿no? Bueno, entonces esto respecto a el Perú y además hubo participación peruana en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Esto lo vemos acá en una foto y hay un documental, ¿no? En un reportaje que se ha hecho en el Canal 2 hace años. Aquí tenemos a George Sanguinés, quien estuvo en el desembarco de Normandía, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial en la famosa Operación Overlord. ¿No? Es importante porque ustedes sabrán pues que el desembarco aliado en Normandía fue fatal, ¿no? En los primeros días de campaña, la cantidad de muertos norteamericanos fue enorme, ¿no? Entonces asombra cómo un peruano pudo salvarse de esta, pudo sobrevivir, ¿no? A esta desembarco, ¿no? En fin, bueno, ahí está la participación, ¿ya? Y también hubo crisis social. ¿Por qué? Porque en 1940 se produjo un terremoto que destruyó la capital, Lima. ¿Ya? Ese fue el terremoto de 1940, ¿no? Entonces acá, miren, está la noticia, ¿no? Del sismo, ¿no? Ahí podemos ver la noticia. El Callao fue el epicentro del terremoto, ¿ya? Y el número de muertos anotados en la morgue y hospitales sobrepasa de 200 hasta esta mañana, ¿no? ¿Ya? Heridos 2000, ¿no? Barrios enteros de la ciudad han quedado totalmente destruidos. Bueno, es un terremoto pues terrible, ¿no? En fin, ya hablamos del terremoto del 40, 30 años después tendremos el terremoto del 70, ¿no? Que fue también terrible, ¿no? En fin, ¿ya? Y un terremoto similar ha ocurrido en el 2007, ¿no? De esa magnitud que destruyó el puerto de Pisco, pero si hubiera ocurrido en Lima, hubiera sido fatal, ¿no? Bueno, esto como noticias de la llamada primavera democrática. Ahora veamos ya el gobierno, primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Bueno, es un gobierno que va a legalizar o va a promover la legalización sindical. ¿Ya?
¿Para qué? Para darle fuerza a los sindicatos, además de sobre todo el sindicato que se crea, que va a ser la Confederación, la CTP, ¿no? La Confederación de Trabajadores del Perú, ¿ya? Que bueno, tendría una tendencia aprista. Y a pesar de haber tolerado, ¿no? O haber aceptado la incorporación del APRA a la vida política, el gobierno decidió pues hacerle una pequeña persecución, como se ve aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo dejó, o sea, no tuvo contactos con ellos, sino más bien se alió con el Partido Comunista Peruano de esos años. ¿Por qué hubo una alianza con el Partido Comunista de esos años? Porque en esa época también los aliados, ¿se acuerdan? Los aliados se aliaron con la Unión Soviética para derrotar a los fascistas, ¿no? De Alemania e Italia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, esto es interesante porque esta relación o alianza con los comunistas se ha producido en la historia de Perú durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, ¿ya? Por el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Debido, bueno, a que a Manuel Prado o también el gobierno británico y el gobierno norteamericano se aliaron con la Unión Soviética para derrotar uno al Japón y dos a la Alemania e Italia nazi, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver, ¿ya? Esta caricatura, ¿no? Hubo un acuerdo con los comunistas, pero no con los apristas, ¿no? Entonces ellos se sintieron dolidos, obviamente. Bueno, la exportación se desarrolla, ¿ya? Se va a exportar caucho, algodón y el cobre, ¿no? Productos esenciales para mantener la guerra, ¿no? Por parte de los aliados, ¿no? Para la ropa, ¿no? El uniforme militar, ¿no? El caucho para la infantería motorizada y el cobre para las armas de guerra, ¿no? Obviamente. ¿Ya? Se van a crear las corporaciones del desarrollo, ¿no? La corporación del Santa, Aviación Comercial y el Amazonas, para promover el desarrollo en esas regiones, ¿no? Bueno, también aquí se va a hacer la reconstrucción de la Biblioteca Nacional. Es una obra cultural muy importante, ¿ya? Y ese local va a estar en la avenida Abancay. Esto a raíz de que en 1943 se produjo el incendio de la Biblioteca Nacional, una gran tragedia, ¿no? De esos años, ¿ya? Recordemos que este incendio, ¿no? Afectó la Biblioteca Nacional y básicamente gran parte de su patrimonio, de sus libros se quemaron, ¿no? Fue catastrófico, ¿ya? Así que el gobierno va a reconstruir la biblioteca y va a nombrar a Jorge Basadre como director de la biblioteca. Esto es importante, el detalle. ¿Por qué? Porque si la primera etapa de la Biblioteca Nacional la hizo San Martín, ¿no? Con la creación de la biblioteca, la segunda fue con Ricardo Palma, ¿no? Luego de la guerra con Chile, mendigando los libros, ¿no? Para la biblioteca, bibliotecario mendigo le llamaban, y que eran préstamos, ¿no? Una suerte de donaciones que él pedía. Y tercero será con Jorge Basadre, que va a crear la Escuela Nacional de Bibliotecarios. Por eso es importante la Biblioteca Nacional en esta etapa. Bueno, también aquí tenemos, ¿no? Como se ve, ¿ya? El censo de 1940. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque demostró que la población peruana se había triplicado desde el siglo XIX, ¿no? Eran básicamente ya 7 millones de habitantes. Es bastante, ¿no? 7 millones, ¿no? Entonces, Lima había crecido y también, bueno, había crecido la población al interior. Esto demostraba, bueno, que había una mayor, ¿no? Política demográfica, lo cual se va a sentir mucho en el desarrollo del comercio. ¿Por qué? Porque entre mayor población, mayor necesidad de trabajo y mayor consumo, obviamente, ¿no? Entonces, por eso que hay un crecimiento importante en esos años, ¿no? Bueno, en lo internacional, allá, ya. Entonces tenemos receso. Bien, tenemos receso. ¿Ya? Un receso.